Listo. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a la clase sobre vivienda y planificación urbana. Creemos que este es un tema muy importante en lo que es el diseño de una ciudad, porque si bien la vivienda es un tema que se vienen abordando en los semestres anteriores en arquitectura, lo que nosotros buscamos a través de estas clases es brindarles a ustedes una manera de ver la importancia de cómo diseñar una vivienda y cómo eso va a tener su impacto a una escala mucho mayor que es la urbana o en algunos casos la metropolitana. Entonces, para empezar a hablar del tema, vamos a contextualizar un poco el problema de la vivienda a nivel de América Latina y el Caribe, ya que en esta zona del mundo existe un alto déficit, o como dice ahí, un déficit crónico en cuanto a lo que es la vivienda. Por ejemplo, más de la mitad de las familias que residen en las principales ciudades latinoamericanas carecen de medios para comprar una vivienda adecuada. O una de cada tres familias de la región, que son alrededor de 58 millones de hogares, habita de por sí en una vivienda inadecuada, la cual está construida o de materiales precarios o es carente de alguno de los servicios básicos. Entonces, esta situación se ve agravada porque hoy en día casi el 80% de la población en esta zona reside en las ciudades. Y de las 130 millones de familias que viven en las ciudades actualmente, 5 millones de sus miembros están obligados a compartir vivienda con otra familia, 3 millones residen en viviendas irreparables y otros 34 millones habitan en inmuebles que carecen de título de propiedad, por un lado la parte de la tenencia, pero también en algunos casos hay carencia en cuanto a servicios públicos como agua potable, saneamiento, o la infraestructura en sí que hace a la casa, pues, la materialidad, ¿verdad? El tipo de piso, el tipo de techo o el espacio suficiente que se necesita mínimamente. Entonces, esta situación se espera que se duplique en un futuro. Paraguay no es un país que está ajeno a esta problemática. Y si nosotros empezamos a ver las características de la población desde 1950, y nos vamos hasta el 2012, que es el último censo que se hizo, ustedes pueden ver que recién en el censo que se hace en la década de los 90, siglo XX, década de los 90, es donde se ve un leve porcentaje mayor en lo que es la población urbana en relación a la población rural. Es decir, anteriormente, si miramos en el 50, la mayor cantidad de población, el 65%, estaba en la zona rural. Sin embargo, justamente se da a la inversa. Si nosotros vemos la situación en que estaba en el 2012 y se ve la proyección que se hace al 2022, lo que se ve es que cambia completamente el porcentaje en cuanto a poblaciones. Fíjense, en el 50 estaba un 35%, vamos a decir, de la población era urbana y un 65% era rural. Sin embargo, esto se invierte directamente esos mismos valores en un periodo de 40 años. Entonces, eso indica el agravante que tiene toda esta situación en las zonas urbanas de nuestro país. De vuelta, esto es un gráfico en base a la tabla que vimos anteriormente, donde se ve este quiebre y a partir de ahí se ve un repunte, vamos a decir, de lo que va a ser la población urbana o la tendencia de crecimiento que va a tener la población para el 2022.
Entonces, si nos enfocamos en la población urbana del Paraguay, esto está vinculado a lo que la profe Cintia dijo en la clase pasada, un tercio de la población total del país vive en lo que es la zona metropolitana de Asunción, es decir, alrededor de 2.500.000 habitantes. El segundo, la segunda zona urbana con mayor cantidad de habitantes es Ciudad del Este, que es 450.000 habitantes, que es otra vez la zona metropolitana de Ciudad del Este, ¿verdad? Y es 5 veces menos poblada que lo que es la Gran Asunción. Y como tercer foco urbano en el país está lo que es la zona de Encarnación, que de vuelta es 5 veces menos poblada que la zona urbana de lo que es Ciudad del Este. Entonces, en este contexto es donde vamos a empezar a hablar lo que es el déficit habitacional en el Paraguay. Entonces, cuando nosotros hablamos de un déficit habitacional, se refiere a la carencia del conjunto de requerimientos que tiene una población para contar con una vivienda digna, siendo la combinación de requerimientos cuantitativos y cualitativos relacionados a la vivienda. Entonces, como dato importante a nivel país, el 46.7% de la población total tiene de por sí problemas urgentes en la vivienda. Lo que nosotros debemos atender ahora es que cuando nosotros hablamos de déficit habitacional, no es vincular directamente con lo que es el déficit cuantitativo, porque eso es lo primero que nos viene en la mente cuando se habla de déficit. ¿Cuánto falta para llegar a? Hay que recordarse, y ahora vamos a dar la explicación de qué significa cada uno de estos déficits, que el déficit habitacional es la suma del déficit cuantitativo más cualitativo. Cuando estamos hablando del déficit cuantitativo, viene justamente la palabra cantidad, ¿verdad? Entonces, por eso se define como la demanda total estimada de nuevas viviendas. Y ahí es la suma de dos situaciones. Por un lado es la cantidad de viviendas irrecuperables en el área urbana y rural a reponer, es decir, no podemos hacer una refacción y con eso solucionar el problema, directamente hay que demoler y hacer de nuevo, entonces a eso se refiere, más las cantidades de viviendas nuevas a construir en ambas áreas. De por sí hay una familia que se casa, necesita un nuevo espacio, esa es una nueva vivienda que debería estar en el mercado, pero no está y termina viviendo con sus padres o busca alguna alternativa. Cuando estamos hablando de déficit cualitativo, cualitativo viene de calidad. Entonces, cuando estamos hablando del déficit cualitativo, es cuando se consideran las deficiencias en la calidad de la vivienda, que puede ser ya sea por materialidad, es decir, qué tipo de paredes tiene, cuáles son los tipos de pisos, techos no está escrito ahí, pero también es un punto. Pero además de lo que es la materialidad, se evalúa el espacio habitable, es decir, justamente cuántas habitaciones hay para que la gente pueda dormir sin estar hacinada. Y por último, la disponibilidad en cuanto a servicios básicos, es decir, tienen acceso a agua potable, a desagüe, a electricidad, etc. Entonces, cuando nosotros estamos analizando este déficit, podemos analizar tres situaciones. Una es cuando son situaciones de mejoramiento. ¿Qué significa mejoramiento? Que requieren intervenciones específicas y parciales en la materialidad o en el servicio de saneamiento, en lo que son los servicios básicos existentes. Otra situación es que se necesite una ampliación. ¿Cuándo se da una ampliación? Cuando justamente hay un hacinamiento dentro del lugar. Hay una sola habitación, pero en esa habitación están durmiendo los padres con los hijos.
Entonces ahí se le construye una habitación a los hijos y termina este problema. Pero la calidad del espacio es buena, entonces se necesita solamente un mejoramiento. Y por último, o como tercer tipo de intervención, son cuando se trabaja con las dos situaciones a la vez, es decir, se hace una ampliación para evitar el hacinamiento que estaba existiendo y por otro lado se da el mejoramiento de las viviendas a través de la mejora en materiales o acceso a un tipo de servicio básico que no tenía. Lo interesante de todo esto, cuando miramos este gráfico, es que la mayor cantidad destinada del déficit habitacional está destinada a lo que es el déficit cualitativo, no cantidad. Solamente un 12% del monto global que se define déficit habitacional está vinculado con el déficit cuantitativo a nivel país. Entonces, como ya dijimos, el 46.7% de la población total tiene problemas urgentes de vivienda. Y como pudieron ver en la diapositiva anterior, prácticamente el 80% está vinculado con problemas en cuanto a la calidad del espacio en que se habita. A nivel nacional, el déficit habitacional fue de 780.000 viviendas, es decir, 24 unidades menos que en el 2002. ¿Qué nos está diciendo esto? Que el déficit en cuanto a cantidad de viviendas, si bien existe, no es un déficit que está aumentando y que de alguna manera las políticas que se están haciendo de construcción de viviendas están frenando que ese déficit cuantitativo vaya en aumento. Sin embargo, el cualitativo es el desafío acá. Ahora, la distribución del déficit habitacional entre las áreas urbanas y rurales es casi igual, es prácticamente 50-50. Lo que sí vamos a ver después es que en las áreas urbanas hay una mayor cantidad de déficit cualitativo y rurales es cuantitativo. Entonces nosotros acá vemos una comparación hecha entre los departamentos con una mayor cantidad de viviendas, de carencia de cantidad de viviendas, ¿verdad? Y se encontraron como dos grupos de departamentos. Por un lado están los departamentos que justamente contienen las zonas metropolitanas, es decir, hay una alta cantidad de carencia en lo que es la zona de Asunción y Central, en lo que es la zona de Alta Paraná y es lo que es la zona de Itapúa. Entonces, estos tres departamentos, si bien parte de ellos hay una zona rural, se caracterizan justamente por el contexto urbano donde están, sin olvidar que dentro de ellos hay también grupos de indígenas que deben ser considerados justamente como tales, adecuados a su contexto, sus costumbres, etc. Y hago esa salvedad porque no podemos meterle muchas veces a todos en la misma bolsa. El otro rango, el otro grupo de departamentos donde hay un alto déficit habitacional coincide justamente en los departamentos de mayor pobreza, de extrema pobreza, que son Caguazú y San Pedro, que es una situación totalmente distinta porque justamente es un contexto por sobre todo rural y de vuelta a grupos de indígenas habitados que están habitando esa zona. Entonces, como habíamos dicho, en cuanto al déficit cuantitativo, hay un 12.4% del déficit total habitacional a nivel nacional corresponde a este déficit, es decir, alrededor de 96.500 viviendas, de las cuales, como habíamos dicho, hay subgrupos. El primer grupo, que corresponde a un 79% de este total, es justamente las viviendas que deben ser reemplazadas debido a su calidad irrecuperable. No hay caso. Y solamente prácticamente un 20% son las que corresponden a las demandadas por nuevos grupos urbanos. Es decir, dice a las demandadas por los hogares agrupados a nivel nacional y a los núcleos urbanos asignados independientes en el área urbana. Es decir, hay veces que no da abasto y se debe construir
otra vivienda para asegurar. Pero a mí lo que me interesa que vayan analizando es en cambiar la concepción de lo que es el déficit habitacional y no pensar que falta, sino que muchas veces no es lo que falta, sino de lo que tenemos que mejorar la calidad de eso que ya está hoy en día. Otra característica del déficit cuantitativo es que está concentrado en lo que son las áreas rurales, es decir, un 53.7% del déficit cuantitativo a nivel país está concentrado en las áreas rurales. Pero lo interesante de todo esto es que en el proceso de reducción del déficit cuantitativo, este debe estar combinado con asegurar con una vivienda de calidad, ya que en un futuro escenario estas viviendas se podrían convertir en parte del déficit cualitativo. ¿Entienden qué quiero decir en esta frase? ¿Alguien me podría dar su opinión con respecto a esto? Les escucho, yo no les veo porque tengo la pantalla completamente en la presentación, pero me gustaría escucharle con respecto a esta frase que les dije. ¿Alguien puede comentar, por favor? Flavio, ¿le puedes decir a alguien que comente de los que ves? Profe, creo que en este caso estamos hablando de una realidad que sucede como, por ejemplo, con Techo. Es una asociación con realmente muy buenas intenciones, pero que van a paliar ese déficit cuantitativo, pero como son moradías que en realidad están hechas con materiales no duraderos, son a corto plazo solamente para paliar la situación, como decía, a largo plazo van a generar de igual forma un déficit cualitativo, ya que eventualmente esos techos de chapa, ¿no es cierto?, van a sufrir con las tempestades, las paredes que se usan de madera de pino, a su vez también la misma situación. O sea, que uno sea eliminado no dista de que el otro igual pueda surgir, siendo el mismo caso. Totalmente. Me diste un ejemplo, porque de hecho, techo en otros países ya tiene diferentes niveles o pasos, vamos a decir. Y la primera es la vivienda de emergencia, pero después eso se formaliza a un tipo de construcción más duradera en el tiempo, ¿verdad? Y ahí es donde realmente podés garantizar esta vivienda digna. Pero es un muy buen ejemplo, muchas inversiones de lo que nosotros estamos haciendo ahora, que si bien disminuye lo que es el déficit en este momento, en 5 años puede volver a ser lo mismo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, para mí es un concepto que hay que manejar muy bien en el momento que les toque estar en las instituciones que van liderando esto. Profe, Por otro lado, hay acá algunos ejemplos de situaciones que se pueden dar. Por ejemplo, cuando se construye una nueva vivienda al lado de una existente, es decir, pueden haber riesgos en bajar la calidad de vida debido a errores de diseño. Y miramos estos dos casos de acá. Estos dos casos de acá son viviendas construidas por el Cenhabitat barra MOVE ahora, ¿verdad? Donde lo que se le hace es adosar prácticamente una nueva construcción a una vivienda existente. Pero si miramos esto, lo que está pasando es que, por ejemplo, ahora ya no va a haber ventilación cruzada. En este vemos acá el techo que va a desaguar justamente, por ejemplo, si llueve acá no hay una canaleta, va a mojarle a la persona, no sabemos qué pasa con esta ventana acá, o sea, hay una serie de errores en el diseño que otra vez, aunque se hace una inversión en cuanto es proporcionar una vivienda, es muy interesante e importante ver que sea diseñada y ajustada efectivamente a las condiciones de cada situación en particular y no un trabajo en gabinete aislado que no empiece a ver esos detalles que únicamente estando en terreno vamos a poder visualizar. Karen, ahí tenemos el alumno que levantó la mano. Sí, adelante, hola, ¿me escuchan? te escuchamos. No, yo quería comentar nomás lo de hace rato. Es, organizaciones como Techo, por ejemplo, no pueden entrar a suplir lo que es el rol del Estado, y menos todavía en países como el nuestro, ¿verdad? Donde
necesitamos que se fortalezcan las políticas de vivienda y que no se sigan manejando como se están manejando, ¿verdad? Sí. Techo, según habían comentado en una de las tantas actividades que se hizo en FAA, justamente un arquichileno vino a explicar, fue que se creó cuando hubo el terremoto, creo en Chile, o el maremoto, donde las palabras textuales del arquitecto chileno que vino a explicar eso es que los chilenos no tenían ni para limpiarse el culo cuando se creó esa actividad. Y no sé, ahora entran a jugar dentro de un campo que yo creo que no es correcto, que no debería ni de existir, ¿verdad? Y dejar mucha nuestra de los análisis de vivienda o darle mucha academia a una actividad así netamente privada, para mí por lo menos no es correcto, menos todavía desde un campo como el nuestro, ¿verdad? Sí, es que justamente es un doble sentido muchas veces, ¿verdad? Eh, Porque una de las cosas que nosotros debemos garantizar cuando se hace este tipo de intervenciones o de políticas es primeramente asegurar la tenencia de la tierra, ¿verdad? Porque si no tenemos asegurada la tierra, todo lo que hagamos puede ser temporal o puede venir alguien y quitar. Entonces, en ese sentido, yo entiendo que esto se hace de manera a paliar específicamente lo que es techo, pero en algunos casos para mí también es este doble sentido, porque sí, porque no está llegando a otras instancias y bueno, no hay el acompañamiento o no llega todavía a tener el liderazgo el ministerio en cuanto a lo que son las políticas habitacionales. Ese es uno de los puntos que a mí, por ejemplo, me llama mucho la atención. Cuando nosotros hablamos de las políticas habitacionales, el, no me acuerdo si era el 75 o el 80% de los programas que están encarados desde el MOVE son para paliar el déficit cualitativo y no cuantitativo. Y ya vimos en gráficos anteriores que si bien ese es un problema, no es el principal problema, ¿verdad? Entonces, las políticas deberían también estar orientadas a paliar eso. Un programa que ahora está trabajando en esto, yo no sé si ustedes conocen, es por ejemplo el del Amabit. ¿Escucharon hablar? Es un programa que se está impulsando, el MOVE está impulsando con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, donde está enfocado a familias de recursos medios y bajos que pueden adquirir un préstamo, creo que es hasta 20 o 30 millones de guaraníes, que es justamente para hacer una refacción específica y paliar esta, o mejorar, vamos a decir, la calidad de la vivienda en sí, haciendo una pieza más, arreglando una parte del techo que está mal, etcétera, etcétera. Y este tipo de programas es lo que personalmente encuentro interesante y acompaña justamente la problemática real en cuanto a los déficits habitacionales en nuestro país. ¿Hay alguien más que quiera comentar? Entonces, seguimos. Profe, Sí, ¿cómo dijiste que se llamaba el programa? AMA-BIT, AMA de Área Metropolitana de Asunción y BIT, B-I-D. De hecho, yo sé que hay gente de la FADA que está haciendo pasantía con ellos, o que hizo ya en el programa, para lo que es extensión, no es extensión, el trabajo final de grado de pasantía, había gente que ya estaba trabajando con ellos. Bueno, otro punto a considerar en este proceso de querer suplir, vamos a decir, o reducir lo que es el déficit cuantitativo, pero tener el riesgo de que en algunos años se convierta en un déficit cualitativo, es justamente los costos ocultos en viviendas existentes que van a ser compradas. Es decir, vos te elegiste por una vivienda, quitaste un préstamo hasta más no poder para poder finalmente comprar esa vivienda y una vez que entraste, empezás a ver que hay muchas cosas dentro de la vivienda misma que tienen que ser refaccionadas, mejoradas, etcétera. Pero sin embargo, uno ya no tiene el dinero, gastó todo en el primer préstamo para poder comprar, entonces
hasta que uno vuelva a llenarse los bolsillos y poder otra vez hacer inversiones en la vivienda, puede pasar varios años y puede darse la situación que si bien ya tiene su vivienda, entra en otra cadena en cuanto a lo que es el déficit cualitativo. Entonces, como resumen, es sumamente importante considerar cuando vamos a trabajar en lo que es la vivienda y más lo que es vivienda de carácter social, considerar los costos de mantenimiento, la inversión de materiales durables y de calidad, y también pensar ya en una futura planificación de nuevos espacios para evitar el hacinamiento. Entonces, estos son los porcentajes, como habíamos dicho. Ahora entramos a lo que es el déficit cualitativo, que está concentrado principalmente en lo que son las áreas urbanas. Ahora, tenemos tres tipos de déficit cualitativo. El que tiene mayor porcentaje de viviendas es el de mejoramiento, que se acuerdan que estaba relacionado con la materialidad y los servicios básicos. El segundo tipo con mayor porcentaje, con un 13%, es el de ampliación y mejoramiento. Entonces, sumado al ampliamiento, se debe construir una o dos piezas más para evitar justamente el hacinamiento. Y en el tercer rango está solamente lo que es la ampliación con un 3%. Entonces, en todo este proceso que vimos mostrando, ¿verdad? Justamente creemos que uno de los desafíos es diseñar y aplicar estrategias de diseño hacia una ciudad compacta. Porque si no, se puede dar el riesgo, como vemos en esta foto, hacer una matriz completamente igual sin ningún tipo de diferentes funciones. Por eso ahí dice, el tejido urbano saludable no es monofuncional ni contiene estrictamente un mismo nivel de ingresos. Entonces, en este contexto hay que entender que la forma urbana va a ser lo que va a marcar la diferencia. Entonces, cuando nosotros hablamos de vivienda, de empleo, accesibilidad, seguridad, son las principales preocupaciones para los habitantes urbanos y están fuertemente relacionadas con la forma urbana. Entonces, al aplicar políticas correctas acerca de la densidad, del uso del suelo, del espacio público y el diseño de infraestructura y servicios, evidentemente van a marcar una diferencia en la generación de una buena calidad de vida a un precio justo. Nosotros estamos hablando de accesibilidad, nos vamos directamente con la infraestructura vial, que no es, me refiero solamente a los automóviles, sino que es peatón, etcétera, etcétera. El diseño de un patrón espacial que aborde las preocupaciones de los ciudadanos es un medio para garantizar una mejor ciudad. Entonces ahí hablamos de los dos tipos de patrones espaciales o sus gradientes, como se dice, ¿verdad? Que es el modelo espacial disperso y el modelo espacial compacto. Entonces, el debate actual sobre la ciudad está centrado en gran parte sobre el tema de densidad. Cada vez se identifica el suelo como un bien escaso que debe ser protegido y consumido a la medida justa. Esto es una afirmación que es muy válida, pero sin embargo muchas veces en nuestro contexto todavía no se le visualiza al suelo de esa manera. Todavía hay mucha disponibilidad de suelo, por decir. Entonces no se ve todavía, es lo mismo que el agua, ¿verdad? No se los ve todavía, aunque se sabe, pero no se los ve todavía como este bien limitable, irreemplazable, etcétera, etcétera, porque sigue habiendo y no hay normativas claras al respecto. Pero sin embargo, en los siguientes 20, 30 años va a convertirse en esto, ¿verdad? Entonces los patrones espaciales de planeamiento, por un lado, pueden definirse tanto por la densidad como con una política del uso de la tierra. Entonces, cuando hablamos de un modelo disperso, es generalmente que tiene una muy baja densidad y casi con un mismo uso del suelo.
Por otro lado, cuando hablamos de un patrón fragmentado, está conformado por retazos de áreas construidas de alta densidad, un solo uso, con grandes extensiones no utilizadas en zonas intersticiales. Es decir, hacemos unos monoblocks a 15 minutos de San Lorenzo en el medio de la nada y se convierte en un fragmento de ciudad, por decir, pero completamente aislado del resto y no vinculado. Se caracterizan por construcciones residenciales de bajo costo en las afueras de las ciudades, separadas por zonas comerciales y recreativas, centros de servicios y áreas empresariales e industriales. Y por último, se tiene lo que es el modelo compacto, que se caracteriza por un uso intensivo del suelo con densidades medio altas y política del su uso mixto. Entonces, muchos de los modelos que nosotros tenemos acá es justamente este modelo monofuncional de baja densidad. Por ejemplo, la imagen que están viendo por detrás es en Capiatá, donde hay una expansión controlada, hay un consumo de grandes cantidades de suelo por hábitat o por cápita, lo que genera mayores costos de instalación y mantenimiento de infraestructuras. Hay una distancia o se necesita una distancia más larga para llegar a un número relativamente menor de personas. Esto es cuando nosotros tenemos justamente las viviendas unifamiliares en los lotes de 12 por 30 dispuestas uno al lado de otro. Entonces, en una cuadra, lo máximo que vamos a poder llevar es a 20 viviendas en total, si todo está totalmente ocupado, pero no se puede aumentar más que esto, pero el llegar una cañería a nivel de barrio, ¿verdad? Es lo mismo, es prácticamente el mismo costo para una cuadra que tenga 20, que tenga 50 o que tenga 100. Lo único que va a cambiar es el ancho o el diámetro de la cañería, ¿verdad? Pero abrir, cerrar, etcétera, es todo lo mismo en cuanto a costo. El transporte público puede resultar inviable. Los modelos de transporte dispersos dependen de medios de transporte individual. Requiere una mayor inversión pública en la malla vial y la congestión tiene costos de productividad derivados de los tiempos del viaje más largos. En una situación así es imposible tener transporte público que abarque a todos los puntos. Entonces, por eso es que se tira a lo que es el automóvil y con eso está vinculado a los costos en infraestructura vial. Y justamente el ir consumiendo y consumiendo lo que es el suelo genera una reducción de los hábitats naturales y esto puede dañar a los ecosistemas sensibles del entorno. Entonces, este modelo monofuncional da lugar a la fragmentación social, lo que se ve claramente en los barrios marginales o los barrios cerrados que coexisten uno al lado del otro. Entonces, ¿cuál es la solución? Y es plantear modelos espaciales compactos, es algo que venimos repitiendo en varias clases. ¿Y cuáles son las ventajas? Hay una mejor accesibilidad, justamente porque los puntos están más cerca unos de otros. Hay un menor costo de infraestructura y un uso más eficiente de los servicios urbanos. Acá, por ejemplo, se habla y habrán hablado de la ciudad de los 15 minutos, por ejemplo. En un radio de 15 minutos uno puede encontrar caminando todo lo que necesita sin necesitar desplazarse en automóvil para hacer las gestiones diarias. Esto también trae un menor consumo de los recursos del suelo, un menor costo en las transacciones económicas, porque ya no estás necesitando el combustible para llevar de un lugar a otro, o los mismos comerciantes, al estar todo más comprimido, hace que también le facilite a ellos. Y se genera una mayor integración social, o sea, justamente acá se promueve la mezcla de cultura, ir aprendiendo de los demás y en eso ir construyendo lo que es ciudad. Entonces, hay tres tipos de patrones de estructura espacial para el crecimiento urbano que de por sí se dan en las ciudades, que generalmente no son tan
tan perfectas, vamos a decir, o se van tan directamente como están escritas, pero sí es interesante conocerlas todas y a partir de eso empezar a trabajar. El primero es la intensificación, es decir, aumentar la carga, la capacidad de carga actual, es decir, aumentar la densidad. Por sobre todo es aumentar la densidad. La otra situación, que es la que hoy se está llevando a cabo en el AMA, es la de extensión, es ir aumentando, es ir comiendo terreno, pero por sobre todo horizontalmente. Otra situación se puede dar en la multiplicación, es decir, a partir de lo existente se crea un nuevo sistema espacial con nuevas y múltiples centralidades. Por ejemplo, yo creo, por lo que había escuchado, que cerca de Seúl se dio eso, se crearon nuevos nodos alrededor justamente para después trasladar todo lo que son lo que es los centros de gobierno. Y fue intencionalmente porque en ese caso era para descomprimir un poco lo que era la capacidad y la alta densidad que tenía en este caso Seúl. Y el cuarto, que es lo que generalmente se hace, es utilizar una combinación de todos estos enfoques. Sin embargo, para decidir y apuntar hacia qué tipo de política o qué tipo de política se va a implementar, es importante para tomar en esta decisión el contexto, conocer las proyecciones de crecimiento demográfico, la disponibilidad del suelo, las características demográficas, los aspectos culturales, la capacidad de ejecución de la ciudad, incluir la capacidad de inversión y hacer cumplir los reglamentos. Entonces, realmente lo que te está diciendo es, cada situación es evidentemente muy, muy particular y hay que conocer las condicionantes, los parámetros con los que se juegan para a partir de eso poder hacer una propuesta más acertada. Entonces ahora vamos a hablar de los dos tipos de patrones que creemos que van más asociados a nuestra realidad. Entonces la primera es identificar la densidad de las áreas urbanizadas ya existentes mediante el desarrollo del suelo vacío en el interior y el establecimiento de límites de crecimiento. Cuando estamos hablando del desarrollo del suelo baldío, por un lado pueden ser los vacíos urbanos, que habíamos estudiado ya anteriormente, pero también los terrenos baldíos o reconstruir una manzana o un lote con una mayor cantidad, con una mayor densidad. Entonces, esta intensificación de la densidad implica, por un lado, como dijimos, regenerar terrenos industriales abandonados o sustituir construcciones existentes con edificaciones nuevas que tengan la capacidad de acomodar más personas. Y la otra situación es multiplicar nodos mediante la construcción de ciudades satélites. Y ahí pongo construcción, barria, repotenciación de ciudades, porque en nuestro caso de repente tenemos ya varias ciudades en lo que es el área metropolitana, que se le podría dar mayor protagonismo para que de esta manera se evite este movimiento pendular entre Asunción y el resto de las ciudades. Cuando nosotros empezamos a dar más fuerza al resto de las ciudades, esto va a ayudar a darle mayor dinamismo y fuerza y que no todo dependa de Asunción. Entonces, a pesar de estar separadas físicas y administrativamente, y ser parcialmente independientes económica y socialmente, las ciudades satélites deberán coordinarse con la ciudad central para aprovechar sinergias y economías de escala. Las ciudades satélites difieren de los suburbios, ya que tienen sus propias fuentes de empleo y de servicios, lo que evitará que se convierta en simples ciudades dormitorios. Entonces, si nosotros vamos a tomar estas políticas de crecimiento que dijimos pueden ser identificar o multiplicar los nodos, es importante que en este proceso se promueva, y en las políticas se promueva el uso mixto del suelo. ¿Por qué? Porque el uso del suelo de la tierra con un solo propósito puede inducir justamente a esta fragmentación social.
Y acá no hay que irse a los extremos, por eso es que dice, es lógica la separación de la tierra por usos incompatibles. Por ejemplo, no van a estar pegadas industrias contaminantes al lado de vivienda, eso no es factible. Pero sin embargo, sí hay situaciones donde esto, vamos a ver en las otras diapositivas, sí se pueden dar y vamos a ver cuáles son las situaciones donde pueden haber estas sinergias. Una política de uso monofuncional, que justamente es la separación de la vivienda. En un lado van a estar las viviendas, en otros van a estar los lugares de trabajo, en otros van a estar los espacios comerciales, acá va a estar el área de juego, que era lo que se hablaba en el movimiento moderno, ¿verdad? Para grupos de ingresos homogéneos, por un lado contribuye a dificultar el acceso a los servicios urbanos a los grupos de menores ingresos y diferentes orígenes étnicos, reducir las oportunidades de interacción ciudadana e integración social, e impedir las sinergias y la estimulación mutua entre las actividades productivas. Es importante recordar que las áreas residenciales con bajas densidades estimulan el uso de la movilidad individual y reducen la viabilidad de las redes de transporte público, reforzando aún más la exclusión de los menos privilegiados. Entonces, contrariamente, cuando los usos compatibles coexisten, aportan varios beneficios. Entonces, ¿qué significa este término mixto? La coexistencia de tres o más importantes tipos de uso que producen ingresos. Entonces, es importante eliminar las barreras de zonificación y adoptar usos múltiples compatibles que pueden generar una serie de beneficios sociales, económicos y de infraestructura. Entonces, estamos hablando de vivienda, de recreación, de oficinas, o sea, toda la parte de servicios, la parte cultural y de ocio, deportiva, o sea, realmente casi todas las funciones dentro de lo que es la ciudad funcionan bien generalmente y eso es lo que hay que seguir promoviendo, de seguir mezclando. Entonces, los beneficios a nivel social es que mejora la calidad a servicios y equipamientos urbanos para un segmento más amplio de la población, incrementa las opciones de vivienda mediante tipologías diversas y mejora la percepción de seguridad de una zona mediante el aumento del número de personas en la calle. En cuanto a lo económico, genera dinamismo entre diversas actividades, lo que atrae a más clientes potenciales durante más horas al día. La existencia de usos comerciales en las proximidades de zonas residenciales generalmente es a menudo y induce un alza en el valor de las propiedades, lo que contribuye al incremento de los ingresos tributarios locales. Y por último, en cuanto a la infraestructura, atenúa la demanda general de transporte, acortando la distancia promedio de viaje y reduciendo el uso del automóvil, minimiza los requerimientos de infraestructura vial, reduce la cantidad de suelo asignado para el estacionamiento y estimula el uso de transporte público, caminata y bicicleta. Entonces, es importante considerar que para promover el uso mixto, al menos un 40% de la superficie construida a nivel ciudad debería destinarse a recursos económicos y que la zonificación monofuncional debe reducirse a no más del 10 o 15% del suelo total. Entonces, extrapolemos esto a nuestra situación actual. ¿Cuánto porcentaje de Asunción está destinado a este tipo de zonificación de vivienda? No solo Asunción, sino Lama, ¿verdad? Destinado a una zonificación monofuncional de baja densidad. Entonces, ¿será esto también, estas políticas de vivienda, de cómo se está implantando, es lo que otra vez genera la situación en que hoy estamos metidos a nivel de ciudad? Asumiendo que el mayor porcentaje de la ciudad está destinado a los espacios privados, ¿verdad? Y la mayor parte de esto se refiere a la vivienda. Entonces, en este contexto surge
como palabra clave lo que es la densidad. Entonces, cuando hablamos de densidad poblacional, lo que hace es se describe el número de personas en un área determinada que por lo general se expresa como número de personas por hectárea o personas por kilómetros cuadrados. Pero hay veces que en vez de hablar del número de personas, también se puede hablar de unidades de vivienda por hectárea. Hay dos tipos de densidades. La densidad bruta mide la población o las unidades de vivienda en toda la zona urbana. Pero esto, la diferencia es que incluye a todos los usos, es decir, los no residenciales, carreteras, parques, aeropuertos. ¿Qué hace? Es tomar la superficie total de una ciudad o de un barrio y dividir por la cantidad de personas que están habitando en esa escala que se está estudiando, sin excluir los otros usos de suelo. Por otro lado, la densidad neta mide la población o el número de unidades de vivienda en el área designada exclusivamente para el uso residencial. Es decir, es un trabajo mucho más fino, donde lo que se hace primeramente es determinar claramente de toda la superficie total de una ciudad qué superficie corresponde específicamente a la vivienda, a eso que se quiere investigar. Y a partir de ahí se quitan los valores de densidad y eso se refiere a densidad neta. La densidad medida en viviendas por hectárea arroja unas diferencias exageradas según las formas que tienen los edificios en sentarse sobre el territorio. Por ejemplo, en un recuadro de 100 por 100 metros, suele variar en las ciudades europeas de 25 a 100 unidades. Es decir, si vos tenés una relación familiar, evidentemente, aunque está próximo, va a variar justamente este rango. Por eso es que está el párrafo que sigue: la densidad en una ciudad no es constante y la media podría ser diferente de la densidad de un distrito o de un área en particular. Por ejemplo, la densidad media bruta de la ciudad de Nueva York es de 32 personas por hectárea. Pero en Manhattan, que es un municipio de Nueva York, ¿verdad?, está alrededor de 215 personas por hectárea. Entonces, por eso, si bien se está hablando de las densidades de la ciudad o hablamos del barrio, lo ideal es tener la densidad por manzana. Entonces, si vos sabés la cantidad de personas por cada una de manzanas, te vas a tener un trabajo más fino, vamos a decir, en detectar justamente esos picos de densidad, o aunque sea entender cuáles son las zonas claras de la ciudad con mayor densidad. Pero la realidad es que a nivel país cuesta mucho conseguir los datos por manzana y generalmente lo que se consigue es hasta el barrio. Entonces, eso cuesta otra vez profundizar en lo que es los estudios de densidad. Las ciudades de los países de desarrollo presentan cada vez más problemas de habitación. Esto está generado tanto por un aumento natural de la población, pero también con esta creciente inmigración de la población rural hacia los centros urbanos. Ahora, es importante diferenciar dos términos como que están muy de la mano. Por un lado, ya hablamos de la densidad, dijimos que es el número de personas o viviendas que se asientan en una unidad de terreno dada. Pero la otra palabra es la habitabilidad, es decir, la calidad del espacio en que se está habitando. Y muchas veces no hay una relación directa entre la densidad y la habitabilidad. Les voy a dar unos ejemplos. El primero es, por ejemplo, un sector residencial de alta categoría a base de viviendas individuales en lotes grandes tiene un alto grado de habitabilidad con una baja densidad. El segundo ejemplo es un asentamiento informal en un suburbio urbano podría tener una baja o alta densidad, pero siempre tiene un nivel bajo de habitabilidad.
El otro ejemplo es un sector de edificios de vivienda en altura que ofrece un alto grado de habitabilidad dentro de una alta densidad. Y estos son los dos factores que debemos considerar, no solamente estar pensando en densidad, pero también la habitabilidad dentro de esos espacios. Estos son 3 ejemplos en cuanto a configuraciones de densidad. Los 3 están situados sobre una hectárea y si ven la densidad es la misma en los 3. En este caso no hablamos de personas por hectárea, sino que estamos hablando de viviendas por hectárea. En los 3 ejemplos la densidad es de 75 viviendas por hectárea, de las cuales están dispuestas en 3 formas diferentes. En el primer caso, como vemos, el edificio tiene una gran altura y tiene una baja cobertura del suelo. Si nosotros replicamos este modelo, y se hizo mucho justamente en el movimiento moderno, lo que tenemos son unos bloques aislados, tipo uno en cada manzana, vamos a decir, ¿verdad? Pero realmente este tipo de situaciones no generan identidad por parte de los ciudadanos, y ya hay trabajos hechos investigando esta situación. De hecho, sé que, por ejemplo, en Ámsterdam, dentro de estos espacios, imagínense que acá hay un edificio, acá hay otro, a 3 cuadras hay otro, y se crea como unos monoblocks aislados, ¿verdad? Pero ya se interviene estos espacios y se crean nuevos tipos habitacionales justamente porque las personas que viven en esta zona no se sienten identificadas, no hay arraigo, etcétera, etcétera, pudiendo traer otra vez otro tipo de situación. Otra situación, vivienda, entonces sí o sí las personas van a tener que salir, volver, y no hay un flujo de constante de personas. Todos salen en la mañana, todos vuelven a la noche, de alguna manera. La otra situación es la inversa, es justamente una baja altura de construcción, de vuelta, todo residencial, y en contraposición hay una alta cobertura del suelo. La otra situación, que es la más recomendable, es justamente encontrar una situación intermedia entre estas dos, donde que haya una mediana altura de construcción, porque esto va a permitir en ciertos sectores instalar otros tipos de usos o de funciones. Por ejemplo, acá se ve oficinas y comercios, o acá va a haber una instalación pública, se genera un parque, se crean estos espacios de convivencia y hay esta mixtura del suelo. También esta situación sigue permitiendo la permeabilidad del suelo y no se está pavimentando el mayor porcentaje de la superficie. En tipo de configuraciones urbanas, es importante conocer justamente las tipologías de viviendas, porque de hecho, si nosotros hablamos de densidad, de por sí está vinculado con el modelo espacial denseado. Y indirectamente, y ahora van a ver los diferentes valores que les voy a mostrar, ustedes al optar por un tipo de tipología, de por sí ya están condicionando la densidad máxima que va a tener ese sector. Entonces, tenemos como 2 grandes tipologías, las viviendas unifamiliares y las multifamiliares, y dentro de las unifamiliares de vuelta hay 3 subcategorías. La primera, la más común, es la aislada, que constituye la unidad ideal a la cual aspira la mayoría de las personas, ya que cuenta con suficiente luz, acceso por todos los costados, hay un mínimo de ruido porque uno está aislado dentro de su terreno, no hay mucha convivencia si no se quiere con el entorno, y hay suficiente independencia. Pero sin embargo, si nosotros miramos este tipo de tipología a nivel ciudad o a nivel metrópoli, cada vez se vuelve más impracticable como modelo de desarrollo. ¿Por qué? Porque justamente lo máximo que se va a poder llegar por manzana es llegar a tener solamente hasta 20 residencias por hectárea. Ahora,
Otra alternativa para aumentar la densidad son las viviendas semi-aisladas o pareadas, ¿verdad? Que justamente lo que busca es conciliar las ventajas de una casa individual con una mayor densidad. Si tomamos esta, vamos a poder llegar hasta 30 residencias por hectárea. Una tercera opción son las viviendas adjuntas o adosadas, que son 3 o más viviendas juntas con fachadas a partir desde 6 metros y el diseño individual o puede ser idéntico o puede ser diferente. Si nosotros optamos por esta tipología, podríamos alcanzar hasta 50 residencias por hectárea. En cuanto a la vivienda multifamiliar, vamos a tener los departamentos que pueden o estar en bloques o pueden estar en torres y generalmente tiene una densidad media o alta que justamente varía a la configuración que se utiliza. Pero lo ideal en estos casos, y como de alguna manera creo que quiere ejemplificar este ejemplo, es que no se opta por un solo tipo de tipología, sino que sería interesante empezar a explorar diferentes tipologías para un mismo desarrollo residencial. Un ejemplo podría ser un 10% de las viviendas con un solo cuarto, un 20% de las viviendas con 2 habitaciones, otro 10% de las viviendas con 4 habitaciones, de manera a aproximarse a la demanda real de vivienda. Realmente es entender lo que el público quiere y ir ajustando y no desarrollar la misma tipología y que el público sea el que se adapte. Pero entonces nos preguntamos, ¿cuál es la densidad ideal, verdad? Y lastimosamente no hay una solución mágica. La densidad evidentemente es específica para cada ciudad y los factores culturales y el estilo de vida tienen activa en los patrones de densidad aceptables. Lo que para una cultura se considera alta densidad habitacional, en otra podría ser considerada baja densidad habitacional. Y realmente imagínense cuál es el punto con mayor densidad de Asunción y eso extrapolen a Hong Kong, ¿verdad? Y seguramente va a ser de muy baja densidad lo que para nosotros de por sí decimos, no, esta zona ya hay una alta densidad. Entonces, está muy vinculado justamente con la cultura, con la trama que se fue desarrollando en los últimos años. Entonces, las políticas de ordenación del territorio, tales como la cantidad de suelo que se destina a funciones no residenciales y espacios abiertos, el tamaño de los lotes y los tipos de construcción, así como el número de miembros del hogar, determinan la densidad. Una información detallada a escala del vecindario ayudará a establecer parámetros de densidad que puedan adaptarse al crecimiento y que sean apropiados culturalmente y rentables en términos de costo. Entonces, es muy importante que dentro de todo este proceso y cuando se hagan políticas o planes, primero se debe entender cuál es la situación hoy en cuanto a densidad y proponer situaciones que se pueda crecer paulatinamente. Es decir, si la densidad hoy en día de Fernando de la Mora es de 90 habitantes por hectárea, nosotros no podemos de una decir que Fernando de la Mora tenga 300 y hacia ahí eso yo apunto, porque no es factible, o sea, es un proceso paulatino, hay que entender y tener estrategias concretas para poder llegar a números reales dentro de lo que nosotros estamos proponiendo. Densidad, una densidad moderada, entre 60 y 75 habitantes por hectárea, siempre tiene como resultado de la combinación de diferentes tipologías edificatorias, como una de las prioridades de diseños de espacios residenciales sostenibles. Entonces, si tenemos que dar un número y digamos que es entre 60 y 75, 100 viviendas por hectárea también es un número correcto, pero largar números más que eso, sin primeramente entender las condiciones, bases sobre la ciudad que se está estudiando, es como tirar al aire, ¿verdad? Entonces, en cuanto al AMA, justamente tiene una densidad de población extremadamente baja.
Si nosotros miramos lo que es la densidad urbana bruta en esta región es de 43 habitantes por hectárea. ¿Cuánto dijimos que era un promedio, como promedio para decir? 75. Estamos por debajo de eso. Es insostenible desde el punto de vista ambiental, social y económico. Si nosotros comparamos con ciudades como Buenos Aires, Santiago, San Pablo, acá ustedes pueden ver justamente la densidad que existe en cada una de estas ciudades, y Asunción tiene 46, el AMA tiene 43 y el REMA tiene 31, el REMA es la región metropolitana. Y todos estos están muy por debajo en relación a las otras ciudades próximas a nosotros a nivel latinoamericano. Entonces, en las últimas 2 décadas, el crecimiento del área urbanizada ha ocurrido fundamentalmente en los municipios del segundo y tercer anillo y en el del departamento central. Por el contrario, los municipios del primer anillo han desacelerado su crecimiento, ya que gran parte del suelo urbano se ha desarrollado y no se han implementado políticas eficaces de densificación que promuevan modelos de altura y aprovechen suelos ociosos y edificios abandonados. Entonces, este es un gráfico muy interesante donde se muestran los escenarios de crecimiento que podría tener el AMA con un horizonte al 2050. Y tenemos 3 situaciones. La situación A es la tendencial, es decir, seguir creciendo de la manera que estamos creciendo ahora. De manera a poder abastecer todos los requerimientos que necesita el AMA en este modelo a 2050, se estima que se va a necesitar más de 8.000 millones de dólares para poder cubrir todo esto. En cambio, si se trabaja y se cambia la perspectiva hacia un modelo compacto, que era lo que estábamos hablando, la inversión que se va a hacer es de prácticamente la mitad, 4.500 millones, 4.500 millones de dólares. Y el intermedio es justamente, por un lado, densificar, compactar, aumentar la capacidad de carga de las zonas ya urbanizadas y también seguir desarrollando nuevos sectores, que es lo que pueden ver que está acá en amarillo. El amarillo es lo que estaría creciendo, donde la inversión es de casi un poco más de 6.000 millones de dólares. Entonces, si ustedes pueden ver el gasto en infraestructura pública que tiene que ir acompañando el modelo de urbanización, está claramente vinculado con el tipo de modelo espacial que se decide y que se apunte a seguir. Y eso tiene una repercusión altamente económica. Vamos a dar algunos ejemplos ahora. Uno, el primero, se quitó del plan maestro de encarnación que fue hecho por Ecosistema Urbano, que de hecho si no lo leyeron yo creo que es muy interesante, pueden quitar muchas cosas buenas de ese documento. Esto está en la página de FADA virtual de Urbanismo 3. Entonces, en este caso es tomar un escenario de cómo ir densificando paulatinamente un modelo, como es muy típico, no solamente en Encarnación, sino a nivel país, de este modelo monofuncional de baja densidad. Entonces, para Encarnación se asuma que el distrito necesita 6.813 nuevas viviendas. Entonces, en este caso no estamos hablando del déficit cualitativo, estamos hablando del cuantitativo. Y lo que se considera es que un crecimiento de baja densidad en línea con lo que ha ocurrido en los últimos años en los loteamientos y con los proyectos de realojo llevados a cabo por la EBI, ambos de baja densidad y tendencia expansiva. O sea, si nosotros miramos no sé si cualquiera, pero la mayoría de los modelos
de urbanización que se da es típicamente esto, ¿verdad? Es la vivienda unifamiliar en lotes. Entonces, si nosotros asumimos este valor que habíamos dicho antes, que si nosotros tomamos la vivienda unifamiliar, vamos a poder llegar hasta 20 viviendas por hectárea. Eso significa, si nosotros cuantificamos esto, las 6.813 viviendas que necesita Encarnación para suplir este déficit cuantitativo corresponde a 340 hectáreas. ¿Qué son 340 hectáreas? Son 690 canchas de fútbol. Imagínense la superficie que se necesita si seguimos con esta tendencia de patrón disperso. Entonces, ellos proponen algunas consideraciones de diseño. Por un lado, es limitar los impulsos espontáneos de expansión de la ciudad y diseñarla optimizando el uso de los recursos municipales y la calidad del espacio urbano. Limitar lo más posible el uso de nuevo suelo, generalmente agrícola o de bosque, y aprovechar las áreas ya urbanizadas o infraestructuradas, sobre todo en las áreas urbanas. Ya existen de por sí 2.500 lotes baldíos. Acá citan nomás cuáles son, ¿verdad? Y lo que se propone es el completamiento de las áreas suburbanas de manera a aumentar las densidades de estas áreas, que ahora es muy bajo. O sea, actualmente estos barrios o estas zonas existentes solamente tienen una densidad de 7.4 viviendas por hectárea. Y la primera estrategia es llegar a alcanzar el valor mínimo de 20 viviendas por hectárea, que sabemos que es lo máximo que siguiendo esta tipología se va a poder llegar a alcanzar. Valor que permitiría crear una densidad crítica en las áreas más alejadas del centro urbano y justificar inversiones infraestructurales más adecuadas por parte de la municipalidad o la comunidad. El resto de la demanda de vivienda, que es alrededor de 4.300 unidades, se puede distribuir entre la recuperación de viviendas que se encuentran actualmente en estado de abandono y un porcentaje de creación de nuevas viviendas del ámbito urbano. Entonces, hay otros ejemplos donde ya se parte a partir de esto, de que ya está completamente urbanizado todos los lotes, entonces se arman estrategias de cómo puede aumentar la densidad. Pero en este caso, mínimamente debemos llegar a esto para poder seguir avanzando. Entonces, algunos aspectos resumen a considerar en cuanto al diseño urbano en viviendas y conjuntos habitacionales. Por un lado, es cuando se va a decidir la forma y el planteamiento o la concepción de este modelo habitacional. Es importante entender las necesidades y deseos del cliente para el cual se diseña. Y algunos puntos que se deberían considerar, primero, son las características físicas que definen el lugar. Hay zonas inundables, están cerca de recursos hídricos, cómo es la topografía, cómo es el suelo, hay áreas ambientalmente sensibles, etcétera, etcétera. La accesibilidad, cómo se conecta hoy en día con el resto del área urbana. ¿Ya existe o el proyecto debe generar algo para mejorar esto? Considerar si es público, si es privado, y también entender el tipo de ingresos que se va, hacia qué se apunta. ¿Es para el ingreso alto, para un ingreso bajo, o se puede dar justamente esta mixtura entre grupos sociales y culturales? ¿Dónde está ubicado? Esto está vinculado de vuelta con la accesibilidad. Y acordarse siempre de la densidad, ya que repetimos varias veces, pero es importante salir de la clase con este concepto, que justamente la densidad es lo que va a determinar la intensidad del desarrollo y regular el impacto en cuanto a la provisión de servicios y facilidades para la comunidad,
Como habíamos dicho, si hablamos de viviendas aisladas, tenemos que saber que es hasta 20 unidades por hectárea, semi-aisladas 30 unidades por hectárea, adjuntas 50 viviendas por hectárea. Y para alcanzar justamente una mayor densidad es mezclar las viviendas multifamiliares de diferentes niveles y formas junto con diferentes tipologías de viviendas unifamiliares. Una recomendación básica, pero haciendo la salvedad que hay que entender el contexto y todas estas variables que citamos anteriormente, es que se podría hablar de una densidad moderada entre 60 y 75 viviendas por hectárea, siempre de vuelta con la combinación de diferentes tipologías edificatorias. Hay dos ejemplos más que les quiero mostrar antes de cerrar la clase. Uno es un trabajo que hizo Álvaro Siso en Évora, en Portugal, que se llama Barrio de la Quinta da Malagueira. Évora es una ciudad histórica, de hecho es la más importante en cuanto a patrimonio histórico de Portugal, y está a 140 kilómetros de Lisboa. Y esta ciudad cuenta con una enorme cantidad de capas de historia. Se habla desde los romanos, edificios árabes, italianos, también hay de la arquitectura autóctona portuguesa y así, ¿verdad? Entonces, en este contexto es que se implanta realmente el proyecto, se implanta afuera de la ciudad de Évora, no está en el centro histórico, y es un proyecto que el gobierno de Portugal encarga a CISA para poder planificar y diseñar esto. Entonces, el proyecto en sí consta de 1.200 unidades de vivienda unifamiliares de bajo costo, donde en algunos casos hay unidades de solamente un piso y otras de dos, pero es una característica que todos cuenten con patios. Tiene una superficie de 27 hectáreas y el periodo de diseño fue de 2 años, entre el 77 y el 1977 y 1979. Entonces, en cuanto al esquema morfológico, lo que se hace es prácticamente en base de un sistema de acueductos que ustedes pueden ver que se repiten en varias partes de Évora de por sí. Se repite esto y este grupo, que es lo que ustedes están viendo acá en rojo, este sistema de acueductos es lo que van conectando los diferentes grupos residenciales y al mismo tiempo esta estructura proporciona el agua, o sea, todo lo que es la distribución de agua, así como la distribución eléctrica. Como este elemento es muy como un elemento de identidad de la ciudad de Évora, es esto lo que se vuelve a traer y se ejemplifica dentro de este proyecto. Lo interesante es que se utilizaron o se conceptualiza estos acueductos a través de canales hechos de bloques de hormigón que se utilizan y que se apoyan en columnas que forman una estructura más o menos continua, a modo de crear como una galería que van conectando los diferentes barrios y al mismo tiempo suministra el servicio en cada casa. Entonces, este acueducto fue justificado por el bajo costo y a la vez funciona como un elemento de planificación a gran escala que conecta los barrios y forma áreas públicas definiendo las entradas de los grupos de tiendas y otras instalaciones públicas. Entonces, en la línea del acueducto también es donde se arma todo lo que es el esquema de circulación vial. Por un lado, solamente la circulación vehicular está vinculado a las principales rutas que tienen un ancho de 12 metros, mientras que todas las calles internas, por sobre todo, están diseñadas desde el punto de vista peatonal con un ancho de 6 metros. Entonces acá podemos ver el uso del suelo. Como dijimos, son 1.200 viviendas que se tenían que proyectar,
Pero lo interesante de eso es que hay unos nodos donde hay comercios, no solamente en este punto, pero también en otros de la distribución de la trama urbana, vinculado con diferentes servicios. De hecho, los servicios y los puntos de mayor movimiento es justamente donde está esta trama vial. Y esto vamos a ver en las siguientes diapositivas, es que estos sectores son como grandes espacios públicos. Bueno, acá se vuelve a ver, es un trabajo de llenos y de vacíos, y lo interesante de estos son estos remates verdes, acá podemos ya ver qué se tiene. Se me adelantó un ratito, no sé qué pasó. Ahí. Disculpen. Voy a quitar el mouse. No me deja avanzar. Bueno, pudieron ver la estructura de los espacios públicos que están ahí, y después tenemos unas diapositivas del detalle de las tipologías tipo. En este caso es una vivienda donde el patio está en la planta baja, que acá se puede observar, y algunas de las habitaciones están tanto en planta baja como en planta alta. Hay otros que se invierte esta situación. Entonces, lo interesante de esto y estas líneas que ustedes ven acá de alguna manera son estos acueductos que estábamos mostrando como una imagen referencial de manera a conectar con la parte histórica de Beba, es que busca crear una continuación de la ciudad considerando el clima, la historia y la naturaleza. El último ejemplo que vamos a ver hoy es otro trabajo que se materializó en Ámsterdam, que es el plan de Borneo Sporthouse. Fue un trabajo realizado por West 8 entre 1993 y 1997. Lo interesante de esto es que este plan se caracteriza por una alta densidad, llega a tener 100 viviendas por hectárea, pero también tiene una diversidad tipológica. Es por ello que para conseguir estas altas densidades lo que se hace es alternar un porcentaje o un alto porcentaje de viviendas unifamiliares adosadas, que son estas franjas que ustedes ven acá, con algunas construcciones de vivienda colectiva, que es esta que ustedes ven acá. Entonces, la combinación de estas dos tipologías es lo que permite generar este tipo de ambientes y también por eso no perder la densidad que se necesita. Bueno, esta es la misma imagen. Acá lo interesante es que se ve, hay dos tipos de estos edificios donde son característicos de las viviendas sociales. Entonces, la gente que está comprando las viviendas adosadas son las que de alguna manera están pagando también por este tipo de infraestructuras sociales que permite una mixtura de clases sociales en un mismo espacio. Y acá hay un nuevo ejemplo y acá hay otro, y este es otro de estos bloques de mayor densidad. Entonces, la primera tipología que dijimos fueron las viviendas unifamiliares adosadas en esta calle, que tenían muy pocas condicionantes. El master plan, cada una de estas viviendas fue desarrollada por un arquitecto diferente, justamente por esto ven la diversidad en la foto. Y las únicas condicionantes que tenían los arquitectos era, por un lado, mantener las mismas dimensiones de parcela, mantener altura de cornisa, o sea, que todo termine y remate a la misma altura, y utilizar la cubierta plana. Para el resto se le daba completamente libertad y creó este tipo de combinaciones muy interesantes que de hecho se convirtió en un punto atractivo dentro de Ámsterdam para venir a ver. Y el otro ejemplo, para irnos al otro extremo, es justamente este ejemplo de vivienda colectiva. Se le denomina The Whale o la ballena, donde, como les había comentado, está destinado justamente para personas de clases sociales que no pueden pagar
una vivienda, entonces se adecuan a los estándares de protección social. En este complejo hay 214 departamentos, pero también, como pueden ver, toda la parte de abajo es pública, tiene áreas comerciales y bueno, el estacionamiento está subterráneo. Entonces, esto permite y realmente no se siente este tipo de bloques tan masivos como podemos ver, y me voy a la diapositiva, cuando miramos este tipo de bloques que habíamos mostrado. Estas torres individuales, si bien podrían tener ese mismo tipo de entidad, la manera en que fue impuesto y cómo se relaciona con el basamento o a nivel cero, realmente genera otro tipo de aproximación. Desde el peatón y cómo se le visualiza en este espacio. Pero sumando, justamente hace que se pueda concretar las densidades que se necesiten para que este tipo de emprendimientos sean sustentables económicamente también. Entonces, solamente para cerrar, esta ya es la última diapositiva, es recordarles lo interesante de la mixtura de usos públicos y privados. Acá podemos ver que había usos comerciales, también había un museo, parques públicos, residenciales, como dijimos, escuelas, oficinas. Entonces, si bien siempre va a haber gente que va a ir afuera a trabajar, muchas de las funciones podían darse en este espacio y crear que gente entre y salga y se cree este movimiento la mayor cantidad de tiempo. Bueno, eso es todo. No sé si tienen algunos comentarios, preguntas. Yo no tengo nada en el chat, Karen. Bueno. Y bueno, yo no sé si hay, yo creo que entonces vamos a dar por concluida la clase de hoy. ¿Les fue claro el tema de densidad? ¿Entienden las implicancias que tiene y cómo justamente una sola vivienda puede afectar a toda la configuración urbana de esa ciudad? Para mí, si terminan la clase entendiendo ese concepto, es fundamental, ¿verdad? Porque justamente eso es lo que queremos mostrar. En los primeros semestres nos enfocamos en el detalle, en el diseño de la vivienda, que está bien por la escala, pero creo que en este nivel ustedes tienen que también entender las implicancias que tiene la vivienda a otro tipo de escala y cómo sus decisiones afectan eso. Si eso es claro, yo me doy por satisfecha y bueno, Dios mediante, entonces nos vamos a estar viendo en la próxima clase.